Que cada mañana pues se dan cita para buscar de Dios. Qué bueno que podemos buscar del Señor. Dice la Escritura, buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme mientras estoy cercano. Realmente este es el tiempo que nosotros tenemos para buscar de Dios. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene ese deseo. Por eso, no importa qué hora nos levantemos, no importa, nuestro mayor deseo es estar en comunión con Dios y somos recompensados y bendecidos porque el Señor prometió que el que le busca lo encuentra. Hemos estado viendo durante los días pasados que consagración es igual a buscar agradar a Dios. Consagración no es igual a cumplir cosas, sino consagración es cómo yo puedo acercarme a Dios y que la presencia del Señor siempre esté junto conmigo. También hemos visto que esa era la mayor preocupación de Jesús. Jesús todo el tiempo quería agradar a su Padre y por eso su Padre nunca lo abandonaba. Yo quiero decirles, hermanos, que en este punto de vista, en este punto de nuestra vida, debemos pensar, ¿estoy yo buscando agradar a Dios o agradarme a mí mismo? Entonces, cuando nosotros decidimos agradar a Dios, uno lo que pregunta ahí, y es, ¿cómo entonces puedo yo agradar a Dios? En este día vamos a comenzar ya a ver qué cosa es que le agrada a Dios para que nosotros entonces podamos hacer lo que a Él le agrada. Eh, Antes de continuar, ¿es ese nuestro deseo, agradar a Dios? Pongan una manita si no quieren enseñar su rostro y su mano, solamente deseamos agradar a Dios. Si ese es nuestro deseo, entonces estamos en el camino correcto. Pero no podemos quedarnos solo en el deseo, solo en que yo quiero, porque el, dice que el camino al cielo no está solo compuesto de deseos, sino de obra. No son solamente los oidores de la palabra, sino los hacedores. Entonces, yo tengo el deseo de agradar a Dios. Yo tengo ahora la disposición de agradarle, pero nada se puede quedar solo en el deseo, sino que ahora tengo que ir a la práctica. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 15 y el versículo 22. Si lo puede leer alguien para todos, será una bendición. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como, como, a ver, como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muy bien, noten ustedes que este pasaje, gracias hermana por leerlo, este pasaje está diciendo, ¿es que acaso el Señor se complace con los holocaustos y víctimas, o sea, con los sacrificios que se ponen en el altar, como en que se le obedezca a las palabras que Él dice? ¿O no es mejor obedecer que los sacrificios y el estar atento a lo que Dios pide que a la grosura? O sea, hay quienes pueden estar haciendo cosas, supuestamente haciendo cosas para Dios, pero el Señor no quiere cosas, el Señor quiere que le agrademos, el Señor quiere que le obedezcamos.
La pregunta es de la obediencia, que en la obediencia hay dos maneras de hacerlo, o sea, dos formas de agradar a alguien. La primera es dejando de hacer aquellas cosas que no le gustan. Y la otra es haciendo las cosas que le gustan. No sé si me están siguiendo. Hay dos maneras de agradar a una persona. Usted quiere agradar a alguien. ¿Y cómo usted puede hacerlo? Bueno, hay dos formas. Dejando de hacer aquellas cosas que no le gustan y haciendo las cosas que le gustan. Se puede hacer una o se puede hacer la otra, pero es mejor hacer ambas. Por ejemplo, si a usted no le gusta que le halen la oreja, entonces le toma la oreja y ya usted sabe que eso le molesta. Y usted le dice a alguien, mira, por favor, no me hale la oreja porque tú sabes que eso me molesta. Pues si usted quiere molestar a esa persona, ¿qué usted va a hacer? Alarle la oreja. Si usted quiere agradarla, pues le deja de alar la oreja. A eso le llaman omisión, o sea, dejar de hacer. La segunda cosa es, bueno, a mí me gusta que tú me sonrías. Entonces ya sabemos que hay una cosa que no le gusta y hay otra cosa que le gusta. Usted puede hacer ambas cosas. Puede dejar de alarle la oreja y también puede sonreírle. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Hay cosas que a Dios no le gustan y hay cosas que a Dios le gusta que le hagan. Nuestro deseo de agradar a Dios entonces tiene que ir en esa dirección, en esa doble dirección. Que yo haga las cosas que a Él le gustan y que deje de hacer las cosas que a Él no le gustan. La omisión es dejar de hacer y la comisión es hacer. Hay una que es pasiva y hay otra que es activa. Las dos cosas agradan al Señor. Ojalá y que nosotros en estos días que nos quedan, entonces vamos a ver cuáles son las cosas que yo debo dejar de hacer y cuáles son las cosas que debo hacer. Porque nuestro mayor deseo es agradar a Dios. Notemos, hermanos, que muchas veces nosotros decidimos y estamos en semana de oración, semana de consagración, pero lo que nosotros buscamos es que otros se consagren. En este sentido, lo que nosotros tenemos que buscar es personalmente, es mi consagración a Dios. He escuchado, hermanos, que cuando hay una semana de oración y está llamándose o alguien está predicando y nosotros sabemos de alguien que está haciendo algo de lo que está diciendo el pastor o el predicador, decimos, ay, ¿por qué fulano no vino? Y siempre estamos pensando en que sea otro el que le caiga el sombrero. En realidad, nosotros debemos pensar qué debo yo hacer, independientemente a lo que hagan los demás. No importa si lo que están diciendo le cae al vecino o al hermano, sino qué es lo que Dios quiere de mí. Nosotros no podemos estar pendientes a que toda la iglesia se consagre para yo consagrarme. Y entonces cuando todo el mundo se consagre, yo me consagro. Cuando todo el mundo quiera agradar a Dios, yo le agrado a Dios. No, es un asunto personal. Fíjense, hermano, que Jesús, no había nadie más consagrado que Jesús. Pero nosotros, cuando ya nos estamos consagrando en algo, de una vez comenzamos a ver el hermano, porque el hermano, y mira que yo no hago como aquel y que yo no quiero hacer como aquel, y estamos tratando de compararnos con el otro. No, hermanos, nuestro deseo único y exclusivo es cómo yo puedo agradar a Dios independientemente a lo que esté haciendo el otro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer
o dejar de hacer que al Señor no le agrada. La pregunta es, ¿quién determina lo que le agrada a Dios? ¿Cómo saber lo que realmente a Dios le agrada? La mayoría del ser humano siente la facultad de hacerse a sí mismo voz de Dios. Una vez yo escuché un predicador que dijo, hermana, el Señor me reveló y quiero decirle que la voz de Dios está hablando y que ese peinado que usted tiene, ese moño que se hizo, no le agrada a Dios. Hay quienes pretenden autodenominarse profetas, pero para señalar el pecado de otros. Ahora lo que nosotros tenemos que decir es, yo tengo que velar por mi consagración. Yo no tengo que estar velando por la consagración del otro, si el otro se consagró o no, si el otro obedece a Dios o no. El asunto es cómo estoy yo acercándome a mi Dios. Y eso tiene que ser un asunto personal. No puedo hacerlo un asunto colectivo. No tengo que hacerlo como lo que la mayoría haga, eso hago. Y eso no es posible. Recuerdan que ayer nosotros hablamos de que todos fueron bautizados, todos pasaron el Mar Rojo, todos cruzaron el mar y llegaron al monte Sinaí, pero la mayoría no le agradó a Dios. Casi siempre son los menos los que quieren agradar a Dios. Pero fíjense cómo era Jesús. Jesús se consagraba al Señor toda la mañana. El Jesús a veces pasaba la noche entera en oración. Jesús todo el tiempo estaba pensando, ¿cómo puedo agradarte, mi Padre? ¿Cómo puedo hacer tu voluntad, Señor? Pero era para él se dedicaba a él se consagraba a él. Pero cuando se tenía que ver con el otro, Jesús veía al otro con misericordia, a esa pobre mujer que la encontraron allí en pleno acto de adulterio. Jesús podía condenarla, podía apedrearla, Jesús podía hacerle todo. Jesús podía compararla con sí mismo porque él no pecaba, él no adulteraba, él no hacía esto y podía decir, péguenle la primera pedrada, pero para otros Jesús tenía misericordia y él le dijo a la mujer, mira mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella buscó y dijo, nadie. Y Jesús le dijo, yo no te condeno, yo no quiero condenarte, mi deseo no es condenarte, mi deseo es salvarte. Así es como Jesús trataba con los pecadores, con los que no hacían la voluntad del Señor, pero para sí mismo siempre procuraba hacer la voluntad del Señor. Me doy a entender, hermano, que muchas veces nosotros estamos tratando de que sea otro el que se consagre, de que sea otro el que deje su mal camino, de que sea otro el que busque cómo agradar a Dios. Pero nosotros debemos pensar no en que el otro haga, sino en qué yo puedo hacer. Y si el otro no está haciendo, lo que me toca a mí hacer es orar por él para que Dios lo ayude y que Dios le revele su voluntad, pero que la voluntad del Señor que me revela a mí, yo sea el que busque la manera de cómo agradarle a Dios. La mayoría de las personas que ustedes ven que a veces se están juzgando y criticando al otro es porque están tapando su propia falta de consagración y quieren hacer que el otro quede mal para que mis cualidades puedan resaltar. Así es como nosotros actuamos a veces y nos convertimos o tratamos de convertirnos en voz de Dios. Hermanos, cuando el ser humano quiere ponerse y convertirse en la voz de Dios para otros, está poniéndose en el terreno que no le corresponde. Nosotros debemos, y si algo tiene que gritar fuerte en cuanto a hacer la voluntad de Dios, tiene que referirse a mí. Por eso yo no puedo mandar a otro a que se consagre. Yo tengo que mandarme a mí mismo a consagrarme a mi Dios. Y si yo he tomado esa decisión y he procurado y quiero agradar a Dios, no debo estar mirando a mi lado y a los lados y a aquel y a fulano. Deja ver quién está agradando a Dios y quién no está agradando a Dios. No es hacia el otro, es hacia mí. ¿Cuántos de nosotros queremos estar seguros
de que lo que estamos haciendo agrada a Dios. ¿Cuántos quisiéramos? Pues yo les voy a decir, hermanos, el secreto para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios no la dice el pastor de la Rosa, no debe decirlo el pastor Daniel Escalante, no es el hermano ni aquel. Para mí, el camino más seguro, y yo creo que no es solamente para mí, debe ser lo más seguro en toda situación, es hacerle caso a lo que la Biblia dice. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No es lo que diga el hombre, porque a mí me puede parecer lo que es bueno y me puede parecer lo que usted tiene que hacer para agradar a Dios, pero ese es mi punto de vista. Mejor yo voy a la segura. La forma más segura es lo que Dios dice. Y es más, la Biblia dice a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Entonces, que venga la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios la que trace la pauta en mi vida de lo que debo hacer para agradar a Dios. Hermano y hermana, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y le pedimos a Dios que nos ayude y nos revele su voluntad para hacerla, el Señor nos lo va a revelar y nos lo va a decir a nosotros. De una o de otra manera, cuando abramos la Biblia, cuando el Señor nos dé un mensaje, ya nosotros sabremos, Dios me está hablando. Pero muchas veces nosotros oramos y decimos, oh Señor, revélame la voluntad tuya para el hermano Isaías. Oh Señor, revélame la voluntad tuya para la hermana Luisa. Revélame la voluntad tuya para Jorge. No, revélame la voluntad a mí, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te agrade? Porque cuando nosotros somos verdaderamente sinceros de lo que queremos hacer, de lo que queremos agradar a Dios, no vamos a estar buscando un chivo expiatorio a quien le caiga el peso de la responsabilidad ante Dios, sino a nosotros mismos. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero agradarte. Y cuando quiero agradar a Dios, Él me lo va a revelar. Busquen en su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Noten lo que dice allí, hermanos. A quien lo tenga lo puede leer. Yo sé que me están ayudando. Gracias a los hermanos que buscan en su Biblia rápido o que prenden su Biblia rápido y lo pueden compartir. ¿Qué dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19? Tenemos Dice, también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Noten que la palabra más segura que tenemos es la palabra de Dios. La palabra está allí, o sea, toda la voluntad del Señor, lo que el Señor quiere está revelado en su palabra. ¿Por qué creen ustedes que dicen que cuando uno quiere consagrarse al Señor comienza estudiando la palabra? Porque es que uno quiere oír lo que Dios dice. Y lo segundo es en oración, porque uno dice, bueno, yo oro al Señor y el Señor me revela su voluntad y yo voy a andar ahora, no voy a andar en tinieblas, sino que voy a andar en luz. Esa es la manera más segura que nosotros tenemos. Ya no es por lo que dice el hermano o por lo que dice el pastor. Yo tengo que guiarme por lo que dice Dios, por lo que dice Dios en su palabra. Es más, muchas veces nosotros buscamos el consejo del ser humano, pero no es para que nos diga lo que Dios o lo que yo quiero oír. Lo que Dios quiere que yo oiga, sino para que me digan lo que yo quiero oír. Vamos al ejemplo de Israel que habíamos estado leyendo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Miren qué tremendo, hermanos. Dice allí que las cosas pasaron como un ejemplo para nosotros. Estamos volviendo al texto que tuvimos ayer. Las cosas en el pueblo de Israel pasaron como un ejemplo para nosotros. Y dice, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Dice que ellos se pusieron a comer y a beber y luego se levantaron a divertirse. Esas eran las cosas. Y el Señor dijo, no adoren ustedes ídolos como algunos lo hicieron. Y la gente se sentó a comer y a beber. ¿Cuáles eran los ídolos que tenían ellos? Era la comida y era la bebida y la diversión. Tres cosas que tenían. No hay nada de malo en comer, no hay nada de malo en beber. El problema viene cuando todo esto es puesto por encima de la voluntad del Señor. Dice que el pueblo de Israel, cuando estaba allí en el monte, frente al monte Sinaí, Moisés se fue y ellos hicieron un becerro de oro que querían adorarlo. Así que lo primero fue que adoraron y el Señor les decía, no adoren ídolos. El primero de los ídolos que menciona allí es la comida y la bebida. Y si ustedes se dan cuenta, Jesús, cuando le dijo a los discípulos, no os preocupéis por qué comeréis o por qué beberéis. ¿Recuerdan ustedes? Porque la mayor ansiedad de nosotros es que comemos, que bebemos. Entonces, el problema no está en comer y en beber, es en hacer el comer y el beber nuestro Dios, nuestro ídolo. Nosotros decimos, bueno, yo tengo que trabajar y el trabajo es lo que me da la comida. Por lo tanto, algunos hacen del trabajo su Dios. Y no importa que tengan que sacrificar la hora de consagración, la hora de entrega al Señor, no importa, no, porque tengo que trabajar, porque con eso es que pago los biles y con eso es que todo eso. Entonces el Señor dice, no tengan ídolos. Yo quiero preguntar, hermanos, ¿cuáles son nuestros ídolos? ¿Qué es lo que estamos nosotros adorando que no es a Dios? Nos estamos adorando a nosotros mismos, estamos adorando el dinero, estamos adorando a nuestros hijos, estamos adorando a nuestra pareja, a nuestro esposo o esposa. ¿A quién estamos adorando? Por eso Jesús decía, no os afanéis por esto, por qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque lo más importante debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando hago cada una de estas cosas mi ídolo, entonces estoy sustituyendo a Dios. El apóstol Pablo dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces nuestro mayor afán no es qué comeré, qué beberé, sino nuestro mayor afán es cómo puedo yo agradarle a Dios. Lo que el Señor nos dice es, no ponga otro Dios delante de mí. Entonces, si a Dios no le gusta que tengamos otro Dios delante de él, pues entonces no lo tengamos. Veamos un ejemplo, el ejemplo de Esaú. Esaú menospreció la bendición por un plato de lenteja. Esaú menospreció la gracia que le podía venir porque él sencillamente un día tenía hambre y le olió bueno el guisado que estaba haciendo su hermano Jacob. Y dijo, no me importa qué yo voy a hacer con la bendición de Dios. Dame el plato de comida. Esa es la actitud que a Dios no le agrada. Cuando nosotros ponemos otras cosas por encima de él. Cuando nosotros sustituimos a él. Hermanos, en esta mañana pudiéramos decir más cosas, pero el tiempo se nos ha ido. Mañana vamos a continuar diciendo cuáles son las cosas que a Dios no le agradan, para que nosotros entendamos, a Dios no le gusta que nosotros tengamos ídolos.
que sean ídolos de imágenes o que sean ídolos que sean monetarios, hay quienes su Dios es el carro, su Dios son sus hijos, su Dios es todo lo que les rodea, su casa, sus bienes. Pero al Señor le agrada que nosotros le pongamos a Él en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y miren lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo que para la gloria de Dios. O sea, no es que yo voy a comer lo que me dé la gana, no es que yo voy a beber lo que yo quiera, sino que yo voy a preguntarme antes de comer, antes de beber, antes de tener cualquier otra cosa, yo me voy a preguntar, Señor, ¿qué te agrada a ti? Esto que voy a comer, esto que voy a hacer, esto que voy a beber, ¿te agrada? Si Dios ha dicho no, pues entonces no. ¿Cuántos quieren agradar a Dios en espíritu y en verdad? Hermanos, Dios nos está diciendo, hoy es el día para que me agrade. Hoy es el día que tú reflexiones, ¿qué estás haciendo tú? No qué está haciendo el hermano, ¿qué estás haciendo tú que no le agrada a Dios? Y si tú sabes de algo que a Dios no le agrada, entonces no lo hagas. Esa es nuestra decisión de este día. Esa es la bendición que tenemos. Yo quisiera que la gloria del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y que durante todo este día nosotros podamos estar concentrados en que, Señor, yo lo que quiero es agradarte. Déjame ver que esto no te agrada, pues entonces no lo voy a hacer. Y la gloria del Señor será siempre manifestada en nosotros. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios en su vida? Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. Yo quiero compartir este himno para que lo tengamos hoy presente y que podamos decir, bueno, Señor, yo ahora quiero agradarte y quiero que tú me llenes completamente, porque lo único que deseo es que me bautice, que me llene y que podamos ser como Dios quiere que seamos. Realmente, hermanos, esta es la bendición de este día. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto, dice que ellos esperaban que el fuego del Señor, que esa gloria del Señor se manifestara. Y es lo que Dios ha de manifestar en nosotros en este momento. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Que Dios pueda derramarse sobre nuestras vidas. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su
Hermano, que la gloria de Dios descienda sobre ti en este día. Que la gloria de Dios sea sobre tu rostro. Que hoy podamos agradarle a Dios. Él quiere que tú seas lleno de su presencia y que eso sea una realidad en tu vida hoy. Quiero invitarlo a aquellos que quieran consagrarse al Señor y decirle: Señor, yo quiero levantar mis manos ante ti y quiero tocar tu gloria. Quiero hacerte a ti lo más importante en mi vida. Quiero decirte, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador. Quiero invitarte, hermano, a que deje caer la gloria de Dios sobre ti y pueda decir: hoy he sido bautizado con el Espíritu para dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan y que mis heridas emocionales sean sanadas. Que la gloria de Dios se manifieste en ti. Es mi deseo y oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque nos ha llamado a conocerte y a entenderte y a buscar tu voluntad. Que todos tus hijos aquí presentes, que todos los hogares sean llenos de la gloria tuya, porque queremos agradarte, queremos obedecerte. Gracias, Señor. Nuestro salir está en las manos tuyas. Que todos tus hijos en cada actividad de este día puedan tener presente qué te agrada y cómo pueden hacer lo que a ti te gusta, Señor. Bendice a los hermanos que han hecho sus peticiones y todo está en tus manos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia. Que Jehová te bendiga y te guarde, hermano y hermana. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz día y que podamos tener un día lleno de la gloria de Dios. Amén. Gracias, Pastor Julio. Dios le bendiga grandemente también a usted en este día.